¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. O en lengua de señas sería bueno decirlo como buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar sobre el impacto del uso de lengua de señas ecuatoriana con la comunicación y la eficiencia en el tratamiento en la atención hospitalaria. ¿Sí? Enfocado hacia las personas sordas como tal en el Ecuador. Un gusto, un placer para todos. Mi nombre es Darwin Magikinga. Un poco sobre mí. Soy licenciado en atención hospitalaria de la Universidad Central del Ecuador. Soy instructor en algunos programas de educación continua, tanto de soporte vital básico como programas educativos de NAEM. De la misma forma, soy instructor en el programa educativo ITLS Capítulo Ecuador y actualmente me desempeño como paramédico 2 en la coordinación zona 2 del Ministerio de Salud Pública, un poco tratando sobre mí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a abordar aquí? Como objetivos principales van a ser el sensibilizar y generar conciencia en los profesionales sanitarios sobre la importancia de la comunicación efectiva. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Usando lengua de señas ecuatoriana u otras estrategias que pueden presentarse para poder tener una comunicación efectiva. Analizar, identificar políticas públicas, ¿sí? Y que éstas garanticen una atención médica adecuada a estas personas que presentan esta discapacidad. De la misma forma, sería efectivo promover la capacitación y la formación del personal sanitario en el uso de lengua de señas y que estos también puedan tener, sino otras herramientas para poderse comunicar de manera efectiva. Identificar y reducir las barreras socioculturales, es decir, a qué se ven enfrentadas estas personas, ¿sí? Para tener un acceso a servicios de salud y no solo en el ámbito de la salud, sino en su vida cotidiana como tal. También sería efectivo fomentar investigaciones y el desarrollo de estrategias que involucren la capacitación continua del personal, implementación de tecnologías que éstas sean accesibles y creación de modelos de atención inclusivos como tal. Para esto vemos que en la actualidad es habitual encontrarnos el día a día con personas que padecen limitaciones sensoriales y al ellos verse enfrentados con estas dificultades, imagínense cómo va a ser su día a día, su cotidianidad, ¿sí? Para esto vemos que el 5% de la población mundial, es decir, 460 millones de personas, padecen de esta condición de pérdida de audición. Según cifras, para el 2050 se ve que esto superará los 70 millones de personas, es decir, una de cada 10 personas va a padecer esta condición, según datos de la OMS. La OMS como tal entonces dictamina que la pérdida de la audición discapacitante es una pérdida superior a los 35 decibeles como tal. Para esto también un poco de estadística, vemos que en Ecuador 67.929 personas tienen una discapacidad auditiva, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el CONEDIS, datos arrojados en el 2023. Pero realmente no existe un registro de cuántas personas sordas señantes existen, es decir, que una persona sepa comunicarse mediante el uso de lengua de señas. Entonces necesitamos más estadísticas y más datos relevantes para tal. Como dato adicional, 23 de septiembre, en el Ecuador es considerado como el Día Internacional de Lengua de Señas. Es decir, que, ¿a qué podemos definir como hipoacusia? La hipoacusia es una incapacidad de una persona para recibir los sonidos, ya sea de forma parcial o total como tal. Si es parcial, la definiremos como hipofosis, y si es total, lo definiremos como sordera, ¿sí? Entonces, en Ecuador, la prevalencia de la discapacidad auditiva a nivel nacional, según datos del CONADIS, es del 14,2%, datos arrojados en el 2022, ¿sí? Dentro de estos datos, lo que prima es la población que entre los 36 a 64 años contemplan un margen del 40,72%. Personas de 65 años, un margen, una estadística de 25,12%. Y una población de entre 25 a 35 años enmarcados en el 13,44%. ¿Sí? ¿A qué podemos atribuir esta hipoacusia? Factores genéticos o congénitos como tal, ¿sí? Entendiendo que más de 400 genes pueden producir esta condición. Pero específicamente hablando, vemos que mutaciones del gen GJB2 conducen a una mutación de la conexina 26, provocando la hipoacusia o la pérdida de la audición, ¿sí? La conexina 26 es una proteína que se va a encontrar en las células de todo el cuerpo, especialmente en el oído interno y parte de la piel. ¿Qué causas? ¿Qué más va a causar la hipoacusia? ¿Por qué vamos a tener hipoacusia? Las causas también van a ser daños
del oído interno, envejecimiento, ruidos fuertes, desgaste natural de las vellosidades y de las neuronas de la cóclea. Van a causar esto. También enfermedades infecciosas, como cuáles, la meningitis, el sarampión, la paratoditis, también van a producir este efecto en los pacientes. ¿Sí? Por esto, vemos que entendemos también que la comunicación va a ser una herramienta muy básica para podernos relacionar. ¿Sí? Entonces, como herramienta básica nos permite relacionarnos con el entorno y las personas con las cuales vamos a estar rodeados. Pero esta relación con el entorno va a traer otras problemáticas, ¿sí? Por ende, si nos relacionamos con el entorno, vamos a tener otro sistema, que lo podríamos considerar como un sistema opresivo, que es que es el autismo, es decir, las personas que sí pueden escuchar. ¿Por qué es un sistema opresivo? Porque de cierta forma ellos van a emitir prejuicios y van a discriminar a las personas que no pueden oír. Entonces sí, es un sistema opresivo como tal. ¿Qué factores condicionantes van a predisponer que las personas sordas se encuentren en este sistema de opresión? El desconocimiento de lengua de señas, la falta de intérpretes idóneos, van a hacer que esta población tenga sentimientos negativos, de angustia, de miedo, de inseguridad, de impotencia, muchas de las ocasiones. Entonces, esta población va a ser afectada de manera regular, ¿sí? Así vemos que esta población enfrenta situaciones de inequidad social, sanitaria. ¿Por qué van a producirse esto? Pueden ser producidas porque muchas de ellas no vienen de un nivel socioeconómico bajo, donde tienen un menor ingreso familiar, el nivel de educación es bajo, pueden o no tener empleo. Entonces, estas personas al enfrentarse el día a día con esta situación, ¿van a qué? Requerir. ¿Qué van a requerir? El subsanar estas situaciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante el uso de familiares que van a ser intérpretes, van a fungir como intérpretes, pero esto también va a ser un poco contraproducente. ¿Por qué? Porque esto va a limitar la autonomía del paciente. Entonces, si limitamos la autonomía del paciente, ¿qué ocurre si estos llegan a requerir un servicio de salud? Se van a encontrar con qué? Con una dificultad en la disponibilidad de que el personal sanitario sepa cómo atender, ¿sí? Es decir, que la atención primaria va a ser inadecuada. ¿Por qué? Porque muchos de estos profesionales no tienen la formación adecuada en cuanto a programas de formación continua, específicamente en la parte de discapacidad. ¿Y qué nos va a conllevar a esto? A una pérdida en la calidad de la atención, afectando de manera prioritaria la salud física y mental de nuestros pacientes. Todas estas son barreras socioculturales que van a afectar negativamente en esta población, ¿sí? Por ende, vemos que este tipo de población va a enfrentar problemas y estos problemas no son muy estudiados, es decir, que no hay investigaciones de los servicios de salud enfocados en esta población en específico. Por ende, van a ser estas desatendidas del sistema de salud como tal, ¿sí? Por ello, vemos que es necesario el desarrollo de intervenciones que promuevan la salud, que mejoren la calidad de atención. ¿Por qué? Porque esta población tiene un riesgo de experimentar disparidades el momento que estén buscando una atención en el servicio de emergencia. Desigualdades también por su proceso de atención, ya que mucho del personal no tiene una capacitación o muchas de las veces la persona depende de un intérprete o familiares o incluso puede que el rato que recurra a una situación de emergencia, estos familiares o intérpretes no se encuentren en ese momento. Entonces, ¿cómo me puedo comunicar con el paciente? Barreras que se van a presentar, ¿sí? Entonces, vemos que no existe una comprensión de los problemas de salud, ¿sí? La persona no va a tener un diagnóstico como tal, no va a entender los procedimientos que le van a realizar, las recomendaciones y los tratamientos propuestos por el personal de salud. Por ende, se van a vulnerar sus derechos, ¿sí? Estos derechos, al verse vulnerados, ¿repercute en qué? Principalmente en que no existe una comunicación, la comunicación va a ser inaccesible y todo esto va a englobar y afectar de manera íntegra su salud mental, física y así, de cierto modo, también empeorar su calidad de vida. A todo esto vemos que, como tal, entendemos que en el Ecuador se promueve y se intenta que se logren aplicar soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo. Es por esto que la Constitución de la República en el 2008, mediante artículos 11, 35, 36, 47, 67, vemos que esta ampara los derechos de las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A los principios de no discriminación, inclusión y accesibilidad como tal. Así también vemos que la Ley Orgánica de Discapacidad en el año 2002 es una normativa que establece la base legal de los derechos de las personas con discapacidad.
en sus artículos 5, 13, 5, 10, 13, 18, 21, 25, 29, 30, 33 y 35, enmarcados de manera global como tal, en donde van a proteger, promover los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? También podemos recalcar el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud Pública del 2019 al 2021, como tal, ¿sí? El cual pretende instrumentar, coordinar, desarrollar políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, acciones y actividades que promulguen la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en puntos claves como cuáles: la accesibilidad a los servicios de salud, atención personalizada e inclusiva, promoción de la accesibilidad en la comunicación, todo esto enmarcado en un enfoque integral, multisectorial, como tal. ¿Qué más podemos destacar de las políticas de desarrollo inclusivo que tiene el Ecuador? Podemos también aquí mencionar el modelo de atención integral de salud comunitaria, ¿sí? Del 2016, el cual es un conjunto de acciones que pretenden facilitar el desarrollo de la promoción de salud, prevención y tratamiento, ¿sí? Mediante lo cual tendrían que ofrecer, o sea, su objetivo sería ofrecer una atención sanitaria accesible, equitativa, culturalmente adecuada para estos grupos de población, ¿sí? Reconociendo la diversidad de los individuos y su contexto comunitario. De manera internacional, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del 2006, en el cual, en su artículo 2, 9, 21, 24, 27 y 30, promulgan un marco legal que pretenda proteger los derechos, así como la inclusión y la accesibilidad y el respeto a los mismos derechos como tal. A nivel nacional, vemos que la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, la FENSEC, es una organización social que pretende agrupar a las personas sordas del país y se dedica a la defensa y promoción de sus derechos. Así, vemos que existe políticas, leyes y modelos de gestión que van a amparar a esta población como tal, pero al no ser efectivamente efectuadas, controladas, llevadas, esta población va a tener una situación de desamparo e inseguridad, a pesar de que exista este tipo de leyes, pero que lastimosamente no llegan a cumplirse. La situación de desamparo e inseguridad va a existir en la relación profesional de la salud y paciente. ¿Por qué se van a sentir de esta forma? Porque existe una carencia de habilidades y conocimientos necesarios que requiere para realizar una comunicación efectiva, tanto el profesional de salud como con el paciente y viceversa. Vemos también que programas internacionales, es decir, que a nivel internacional se han desarrollado exitosos programas para la atención de personas con discapacidad, de entre los cuales vamos a enmarcar o enfocarnos en los siguientes. En Escocia, el programa Sensory Support Center valora la forma en que el profesional demuestra su dominio, su conocimiento y la empatía que tiene con los pacientes, mejorando su calidad de vida haciendo uso de lengua de señas. En Australia, vemos que el Health Center of Deaf promulga también un acceso real a la salud, ¿cómo? A través de personal completamente capacitado y competente, el cual puede comunicarse en lengua de señas o utilizar otros medios de comunicación de acuerdo a las necesidades del paciente. En Francia, encontramos que existen servicios ambulatorios de atención primaria, específicamente para las personas con discapacidad auditiva. En Chile vemos que se desarrolló un software para los teléfonos móviles, lo cual va a eliminar problemas de comunicación durante la atención. Esto está dado en la atención dental en los centros de atención primaria, ¿sí? Mediante video informativo de lengua de señas, es lo que está por el momento en Chile efectuándose. En Brasil vemos que existe una pequeña prueba a escala, es decir, que están evaluando un proyecto que están lanzando ellos, un pilotaje. ¿En qué consiste este? En que se promulga o se emite videos en lengua de señas brasileñas, es decir, las libras como la conocen allá, donde a estas personas les indican cómo identificar factores de riesgo de diabetes e hipertensión, ¿sí? Los cuales van a estar asociados a hábitos alimentarios. Esto es una herramienta que está siendo altamente aceptada por parte de enfermeras y de los pacientes con discapacidad, ¿sí? Todavía está en época de pruebas, no hay algo oficial, pero es una buena iniciativa como tal. Es así que vemos que la población que tiene esta discapacidad siempre se va a encontrar con una experimentación en la desigualdad en salud, es decir, que tienen barreras para acceder y recibir una atención médica de alta calidad. ¿Por qué? Porque estas tienen importantes dificultades para comunicarse con el profesional de salud. Y muchas veces el personal de salud tiene una cierta falta de concientización o muchas de las veces también tiene una falta de capacitación enfocada para comunicarse con ellos de manera efectiva.
Es así que a nivel internacional vemos que existe el desarrollo de programas exitosos. De manera, eh, de manera contradictoria, vemos que en el Ecuador, entre los pocos estudios, el más grande que se realizó fue una investigación enfocada, en un enfoque cualitativo que tuvo, es decir, que se realizó una encuesta en tres provincias, Sucumbíos, Tungurahua y Guayas, ¿sí? Obteniendo un total de 385 respuestas de una encuesta que tenía asociación de interés, es decir, datos de interés asociados al conocimiento de lengua de señas, arrojando datos importantes, entre los cuales de esta población estudiada, solo el 29,2% refieren que recibieron algún tipo de capacitación e inducción durante todo su ciclo educativo, ya sea nivel básico, bachiller, técnico, tercer nivel y posgrado. Solo el 29,2%. El resto afirmó que nunca ha recibido y no ha escuchado, pero no ha recibido ningún tipo de capacitación, es decir, el 70,8%. Entre otras preguntas enfocadas al conocimiento de lengua de señas, también se obtuvo el dato relevante que el 91,1% afirmaban que sí, el conocimiento de lengua de señas va a facilitar la comunicación entre las personas que tienen discapacidad auditiva y el personal de salud como tal. Para ir concluyendo, vemos que este estudio no se enmarca y no refleja las barreras, los desafíos que tiene la comunicación en el acceso de atención de salud, es decir, personas que requieran la atención tanto hospitalaria como prehospitalaria. Así vemos que existen deficiencias y brechas en la formación, capacitación y, de cierto modo, la escasa sensibilización de los profesionales de salud como tal. Lo cual, sí, es consistente con los hallazgos en estudios internacionales, donde muestran que sí, es importante una capacitación en lengua de señas y, como ya lo vimos anteriormente, en Escocia y en Australia se están enfocando en la formación específica del personal para atender a este tipo de población. Vemos que a nivel de Latinoamérica y en Ecuador, a pesar de las políticas públicas y las leyes, siguen siendo los recursos limitados y el personal capacitado va a ser todavía un obstáculo clave en este desarrollo. Así, también vemos que la falta de datos representativos, datos, estudios, no van a permitir una visión amplia del problema a nivel nacional como tal. Y algo sí también importante, una baja percepción de los profesionales de la salud sobre su preparación para comunicarse con personas sordas es un resultado inesperado. ¿Por qué? En muchos de los contextos, en la actualidad, se están realizando esfuerzos en la parte educativa y también la sensibilización han crecido. Por ende, vemos que este resultado es inesperado, pero debido a la falta de a la falta de cursos prácticos, intérpretes en lengua de señas ecuatoriana y escasa formación curricular, esto va a seguir persistiendo, afectando de manera negativa a la atención de esta población. ¿Sí? Mejorar la calidad de la atención. ¿Cómo lo podríamos hacer? Mediante la capacitación continua, exhaustiva del personal sanitario en lengua de señas y la concientización sobre sus derechos para que estos no puedan ser vulnerados. También la implementación de tecnologías, como ya lo están haciendo, como mediante aplicaciones móviles, software de traducción en tiempo real, van a ser herramientas claves que van a superar estas barreras en situaciones críticas. ¿Sí? De la misma forma, sería bueno investigar la efectividad una vez que se implementen estas tecnologías o estos medios de comunicación actuales, investigar qué, la efectividad de estos, ¿sí? En la atención sanitaria y evaluar el impacto real de las políticas públicas. Ya que existen ciertas variaciones en tanto a la lengua de señas, en ciertos parámetros, en ciertos gestos, entonces sí sería bueno o importante estudiar los contextos y las variaciones regionales. Es decir, que muchas expresiones que en la sierra, bueno, algunas expresiones de la sierra no van a ser las mismas que las expresiones en la costa en cuanto a lengua de señas y su significado. Así, podemos concluir que las personas con discapacidad auditiva enfrentan grandes dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada debido a la falta de capacitación del personal de salud en temas relacionados con su discapacidad y en lengua de señas. Por ende, es necesario que esto tenga una comunicación, esto nos da como resultado una comunicación ineficaz, una atención deficiente y la creación de una atmósfera de inseguridad entre el paciente y el profesional de salud. Vemos así también que la discapacidad auditiva afecta a un porcentaje significativo de la población, y es decir, que para el año 2050, más de 70 millones de personas sufrirán pérdida auditiva. En Ecuador, la prevalencia de discapacidad alcanza un 14,2%.
de acuerdo a estadísticas. Es decir, que necesitamos políticas públicas que garanticen una atención adecuada a esta población, a cualquier nivel de salud que ellas la requieran, de así requieren. También concluimos que la escasa formación del personal de salud en lengua de señas y la falta de recursos adecuados, como intérpretes calificados, limita significativamente la efectividad de la comunicación y la calidad de la atención como tal para estas personas con discapacidad. Por ende, estas van a siempre tener una dependencia de familiares o intérpretes improvisados que van a estar actuando en ese momento, lo cual va a comprometer de manera negativa su autonomía y un acceso a un tratamiento adecuado. En Ecuador, a pesar de que el gobierno ha implementado políticas inclusivas como la Ley Orgánica de Discapacidades, el Plan Estratégico Institucional de Ministerio de Salud Pública del año 2019-21, el modelo de atención integral de salud, las cuales, a pesar de estar implementadas y que buscan mejorar la atención sanitaria de las personas con discapacidad, estas políticas todavía enfrentan barreras significativas debido principalmente a falta de recursos y de cierto modo también a la resistencia que el personal sanitario va a presentar para este cambio que tiene que ser efectivo y oportuno. Por ende, vamos a recomendar que se mejore la formación del personal sanitario en temas relacionados con discapacidad y el aprendizaje de lengua de señas, se implemente tecnologías que faciliten la comunicación y ofrezcan un acceso que faciliten la comunicación y ofrecer acceso a intérpretes profesionales a todos los niveles de atención, ¿sí? Además, fomentar un enfoque intercultural y accesible en la atención sanitaria para garantizar que las personas sordas reciban una atención de calidad y sin discriminación. Investigaciones futuras deberían enfocarse en el desarrollo de estrategias innovadoras para la capacitación continua de los profesionales de salud, ya la implementación de tecnología como tal, y la creación de modelos de atención, ¿sí? Que garanticen la plena integración de las personas con discapacidad auditiva al sistema de salud como tal, como debería ser, como la ley lo dictamina y lo manda. Además de realizar estudios sobre la utilización de los servicios de urgencias por parte de personas con discapacidad auditiva para una mejor respuesta en situaciones críticas. Muchísimas gracias. Eso sería un saludo y un abrazo fraterno.